o me escriben a través del chat. Voy a extender la pantalla. Ya. Todas estas clases que hemos tenido los días viernes, ya, y que están muy conectadas también con la asignatura, ya que el día viernes estamos viendo todas las habilidades de comprensión lectora y también técnicas que nos ayudan a nosotros como lectores y también para escribir y redactar textos, ya. Así que eso es lo que hemos estado viendo el día viernes. Empezamos a ver la primera clase, si nos acordamos, ¿cierto?, cómo inferir información implícita, explícita, cómo sintetizar textos, cómo en este caso también sintetizar texto, interpretar. Entonces hemos visto todas estas clases. La clase pasada vimos que en los textos cada párrafo tenía una secuencia discursiva donde se me hablaba del tema, pero a través de diferentes formas: narración, descripción, vuelvo a decir, definición. Y hoy día vamos a aprender a evaluar los textos, ¿ya? A evaluar su forma y contenido, ¿ya? Porque muchas preguntas que nos van a hacer en la prueba de transición y también preguntas que muchas veces aluden a este tema de evaluar los textos, como por ejemplo, una pregunta que alude a ¿cuál es el propósito del texto? Ahí estamos evaluando la forma, el contenido del texto. Si yo me pregunto, en este caso, el texto tiene una información que parte de lo general a lo particular, entonces cada uno de esas preguntas alude a la forma de evaluar un texto. ¿Qué, Jesús? Yo te voy a ver si puedo cambiarte. Acuérdense que hay una aplicación arriba o puedes hacer clic para cambiar tu nombre, Jesús. San Martín. Ahí lo voy a decir al inspector que estás tú ahí. Ya, entonces, eso es lo que vamos hoy día a aprender, a evaluar la forma de un texto. Entonces, aplicar estrategias para evaluar la forma y contenido de un texto. Si nos preguntamos cómo podemos evaluar un texto en sí, ¿ya? Un texto lo podemos evaluar de la siguiente manera. Primero, preguntándonos el propósito del texto. Nosotros tenemos diferentes tipos de texto, ya, de diferentes estructuras, ya, como por ejemplo una infografía, una columna de opinión, una noticia, un ensayo, un discurso público, o un cuento, una novela, un microcuento. Entonces tenemos muchos tipos de texto que tienen una estructura en específica y que cada uno tiene un propósito, ¿ya? Entonces cuando existan preguntas que aludan al propósito comunicativo del texto, estamos hablando de la habilidad de evaluar ese texto, ¿ya? Y vamos a ver qué propósitos pueden tener los textos. Otra forma de evaluar un texto es la actitud que tenga el emisor frente al texto, ¿ya? Si es un texto narrativo, también puede existir una actitud, en este caso, del emisor ante la forma en que escribe el texto, porque cuando nosotros narramos un texto, de repente los textos son más descriptivos, hay cuentos que son más reflexivos, que nos dejan una moraleja, como por ejemplo las fábulas. Entonces vamos a ver que también en los textos narrativos y literarios existe una actitud del emisor. Ya, entonces, ¿cómo podemos evaluar un texto? Con el propósito comunicativo, con la actitud del emisor, y eso lo vamos a desarrollar ahora, y finalmente preguntándonos por la estructura, por la organización de la información que se da dentro del texto. Y eso es lo que ustedes hacen inconscientemente cuando ustedes leen un tipo de texto, ya cuando se preguntan ¿qué estoy leyendo? Entonces cuando ustedes hacen ese proceso mental, ya se están preguntando en este caso por la evaluación del texto. Ya, entonces, primeramente, ¿cómo podemos evaluar un texto? Como dice ahí, con el propósito, ¿ya? Establecer, cuando yo voy a leer un texto, decir, ¿qué propósito tiene este texto cuando ya lo leí? ¿Ya? Cuando hablo del propósito, exige al lector demostrar esa capacidad de inferir, ¿cierto?, la meta que
o finalidad que tiene el texto frente al mensaje que quiere comunicar, ¿ya? Por lo tanto, leo el texto como dice ahí, leo paso a paso ahí, leo el texto, marco, ¿cierto? Quizás aquellas palabras que me van a indicar qué tipo de texto es, como por ejemplo, si aparecen personajes, ¿ya? Y me dice el tiempo, había una vez, ahí con esas palabras yo estoy indicando que es un texto, ¿cierto? Literario, que me están presentando personajes, que me está describiendo ambiente, por lo tanto lo voy a alejar de la idea de que sea un texto no literario. Voy a establecer la idea central del texto, es decir, preguntarme por el tema o de qué me habla, esa es la idea general. Y luego voy a preguntarme o rastrear por ahí en las palabras si el texto prevalece la objetividad o la subjetividad, si el texto solamente tiende a informarnos, a describirnos o nos propone un juicio o una reflexión, ¿ya? Y por último, si ya tengo todo eso realizado, me voy a indicar, este texto, como dice ahí, me narra, me informa o me argumenta. Esos son los tres propósitos que pueden tener los textos, para que ustedes ahí se les quede grabado. ¿Cuáles son los propósitos que puede tener un texto? Como dice ahí, cuando dice a su mano derecha, ahí están los propósitos narrativos, informativos y argumentativos. Como por ejemplo, van a haber textos literarios que me van a narrar, me van a contar, me van a relatar una historia. Cuando esos textos hacen esa función es porque es narrativo, es decir, en este caso tiene ese propósito, narrar. Pero hay textos que me informan, me explican, me divulgan, como la publicidad, la propaganda, en este caso difunden una idea, ilustran, como en este caso la infografía, comunican, como las columnas de opinión, ya en este caso detallan, exponen, son informativos. Pero hay textos donde prevalece más la opinión, donde convencen, persuaden, reflexionan, critican, valoran, y esos tipos de textos se llaman argumentativos. Entonces, cuando yo leo un texto, voy a tener tres propósitos: o me narra, o me informa, o me argumenta. ¿Ya? Entonces son esos tres tipos de propósitos que yo voy a tener de un texto. Otra forma de evaluar un texto, y ya vimos el propósito, vamos a ver la actitud, ya que tiene que ver con el tono o posición que tenga el emisor frente al texto, ¿ya? Es como lo que nosotros veíamos en el discurso público, donde el emisor tenía una postura, ¿se acuerdan que era reflexiva, problematizadora? Ya, es lo mismo acá. ¿Con qué actitud el autor o en este caso el emisor va a escribir su texto? Para eso, ¿cierto? Tengo que leer el texto, como dice ahí el paso a paso, establecer la idea central de qué me habla, decir si el texto prevalece la objetividad o la subjetividad, es decir, solamente tiende a decirme la realidad tal como es, o me emite un juicio sobre eso, ¿ya? Y luego preguntarme entonces, ¿a qué tipo de actitud tiene? ¿Y qué tipo de actitud puede tener un emisor? Y aquí están todas las actitudes que puede hacer. Y eso ustedes lo van a identificar en esa tarea que yo les dejé para la próxima semana, donde, vuelvo a decir, tenían que escoger un texto de una plana, podía ser informativo, argumentativo, narrativo, y ustedes tenían que buscar en cada párrafo qué secuencia discursiva tenía, si era narración, ejemplificación, comentario, y con ese texto se van a preguntar, primero, con esta clase, ¿qué propósito tiene ese texto? Si ustedes eligieron un cuento, entonces el propósito es narrar. Y me voy a la segunda parte de evaluar, que es la actitud del emisor. Y aquí están todas las actitudes, fíjense. Un texto, el emisor puede tener una actitud irónica, sarcástica, displicente, conciliador, esperanzador, crítico. Sí, Panyara, sí sirve que hagas un trabajo con una columna de opinión, porque es un texto
no literario, pero en este caso argumentativo. Entonces, como ya hiciste, si ya has hecho tu tarea, que es la parte 4, ahora la tarea número 5, que es trabajar sobre en base de ese mismo texto, te vas a preguntar entonces en la primera parte, ¿qué propósito tiene el texto? Si es una columna de opinión, por lo tanto, tu propósito será argumentar. Luego vas a analizar, y siguiendo también con el mismo ejemplo que me puso Anyara, y para los demás también, Anyara eligió una columna de opinión. Ahora, dentro de esa columna de opinión, Anyara, tú vas a tener que buscar cuál es la actitud que prevalece del emisor en ese texto, y para eso tienes todas estas excepciones que te estoy mostrando ahora. Tienes que ver si es irónico, sarcástico, displicente, conciliador, esperanzador, crítico, problematizador, objetivo, subjetivo, polémico, coloquial, escéptico, pesimista, utópico, persuasivo, disuasivo. ¿Y cómo me doy cuenta? Por la forma en que expresa la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, si en esa columna de opinión me está hablando de un tema, en este caso, si no he hecho la 4, ¿aún puedo hacer la 4? Y sí, pues, si no hay problema. Entonces, si yo veo que esa realidad la está informando, ya de una manera quizás, en este caso está hablando de un tema político que va a pasar, ¿cierto?, este mes sobre la votación, ¿ya? Entonces yo voy a buscar, ¿cierto?, si es reflexivo, si está buscando en este caso persuasivo, en este caso motiva al receptor a adoptar una postura desde lo emocional. Si mi columna de opinión está hablando eso, digo que es persuasivo, ¿ya? Si estoy diciendo que sí, que voten por esto, entonces estoy con una postura polémica. Propicia la controversia, pero sí expresa odio o violencia. Entonces tú tienes que ver en la forma, ustedes tienen que ver en la forma en que está redactado el texto que escogieron, ¿ya? Y decirme qué actitud tiene. ¿Y cuáles son las actitudes? Las que les estoy mostrando ahora. Acuérdense que las clases yo las subo en PDF, ya terminando, así que ahí tiene la materia para ahí desarrollarla, ¿ya? Preguntas así también voy a hacer el lunes, ya que no es una prueba tan extensa, nomás tiene 20 preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Donde voy a preguntar la actitud del emisor, qué propósitos tiene en el texto, qué secuencia discursiva tiene cada párrafo. Este párrafo prevalece en la definición, la caracterización, cosas así voy a preguntar en la prueba que voy a hacer el lunes a las 12 del día, va a estar habilitada en webclass todo el día, ¿ya? Entonces, primero, para evaluar un texto, el propósito del texto. Segundo, la actitud del emisor. Y la tercera forma de evaluar un texto es la forma. ¿Cómo está constituida? ¿Ya? ¿Cómo está constituida ese texto? Primeramente, me tengo que preguntar sobre la validez o suficiencia de la información. El texto me entrega información que yo creo que es válido, en este caso, que creo que sea suficiente, coherente, entonces me tengo que preguntar eso. Muchos textos no cumplen con ese requisito, por lo tanto, yo de inmediato pienso, esta información no me sirve para poder investigar, porque no me dice en totalidad la información, algo le falta, no está totalmente la información que necesito, entonces yo evalúo, ¿ya? Entonces, ahí estoy evaluando un texto. ¿Cómo evalúo un texto? Cuando un texto es válido la información que estoy leyendo, cuando presenta fuentes de información que respaldan su postura, cuando los argumentos o fuentes utilizadas tienen relación con el tema, cuando la información ofrecida es comprobable, es decir, está basado en datos, etc. Y también cuando las fuentes o personas consultadas son expertas o autoridades en el tema, ¿ya? Muchas veces la información, por ejemplo, en un texto argumentativo, si yo quiero argumentar sobre un tema, y lo que me pasaba cuando yo hacía un ensayo, yo necesitaba exponer mi argumentación, pero para hacerlo más válido, yo me basaba por hechos comprobables, ¿ya? Y utilizaba citas textuales. ¿Se acuerdan cuando hicieron su ensayo? Citas textuales de gente que haya estudiado ese tema que yo estaba dando, y por lo tanto sacaba la cita textual, la insertaba en mi ensayo y decía que
con eso yo comprobaba que lo que estaba opinando era en este caso válido. Y es lo mismo que pasa cuando yo evalúo textos. Evalúo si existen datos importantes, si se respalda con algo, con una autoridad, para que esa información, ¿cierto?, sea válido o suficiente. Y por último, si me pregunto sobre evaluar la forma, en este caso si la información es pertinente y válida, también me tengo que preguntar, ¿cierto?, por la estructura, cómo está hecho, cómo está escrito. A veces la información se presenta de manera general y va a lo particular, ¿ya? Como por ejemplo, yo parto en el primer párrafo hablando sobre el tema global de ese tema, cómo se presenta en la vida cotidiana, y al final termino con un caso puntual. Cuando hago eso, estoy haciendo una redacción tipo deductiva. Y si yo estoy contando un hecho de manera cronológica, o estoy dando instrucciones, como por ejemplo hacer una receta, estoy haciendo una escritura y una organización secuencial, ¿ya? Entonces, tengo tres formas de evaluar un texto y que es el objetivo de esta clase. Preguntarme por el propósito del texto, que puede ser narrativo, informativo o argumentativo. ¿Cuál es la segunda forma de evaluar un texto? Preguntarme, en este caso, por la actitud que tiene el emisor frente al texto. Y, como me pregunto también por la forma de evaluar sobre la organización de la información. Tengo tres formas entonces de evaluar un texto. Vamos a ejercitar en conjunto, ¿ya? Así que ahí pueden contestar a través del chat o activar su micrófono. Veamos ahí. ¿Qué tipo de texto primeramente es lo que se me presenta ahí en la pantalla? Tiene un nombre en específico. Si yo lo veo, no es un cuento. ¿Qué es? Ya Catalina dice que es informativo. Ya, muy bien, informativo, porque Catalina quizás vio la estructura del texto y me presentó imágenes y al solo verlo yo dije que es informativo. Porque cuando yo hablo de un cuento, fíjense que prevalece la prosa, ya por lo tanto no existe esta organización textual de cómo colocarme la información, ¿ya? Entonces dice Catalina muy bien que es informativo. ¿Cómo se llama ese tipo de texto? Tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman estos tipos de texto? Empieza con I. No es una columna de opinión. No es una noticia. ¿Cómo se llaman eso? Muy bien, Anyara. Eso es una infografía. Es una forma ilustrativa de dar una información. ¿Ya? Una información objetiva que puede también tener características argumentativas. Ya, si nosotros vemos, este texto dice ahí, cuídate en la playa, precaución, fragata portuguesa. Es decir, me presenta el tema y me presenta la intención, porque fíjense en las palabras que utiliza. Además, me ilustra este molusco cierto marino. En este caso está la ilustración. Fíjense que me dicen cada centímetro cuadrado hay más de 1 millón de elementos urticantes. Fíjense que me muestra la composición de esta fragata portuguesa, me la ilustra, me coloca mucho la palabra precaución, cuídate. Después me dice, ante la presencia de fragatas portuguesas, siga las siguientes instrucciones. Me da instrucciones de cómo prevenirla, cómo tratar de no estar en contacto con ella, porque dice, no se bañe ni realice juegos en el agua, no toque la fragata portuguesa, si camina en la arena, protégese usando zapatos. Recuerde, dice, en caso de picadura me da solución, ¿cierto? Si yo ya estuve en contacto, me da una solución. Y fíjense abajo, ¿qué es lo que sale? Ya salen los respaldos, ya en este caso, ¿cierto? Aquellas instituciones que respaldan esta información. Entonces, junto con esta infografía, y que también son preguntas que pueden haber en la prueba de transición, fíjense que con esa pregunta estamos realizando el objetivo de esta clase. Fíjense que la pregunta alude a lo siguiente. Dice, ¿cuál es el propósito de esta infografía? Cuando me preguntan de esa manera, estoy aludiendo a evaluar el texto, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de ese texto? Prevenir, informar, instruir o exponer.
Fíjense que cuando yo leo esas palabras es porque yo estoy aludiendo a una intención. Cuando yo prevengo, estoy dando en este caso, es más allá de dar la información solamente, porque cuando prevengo tengo que dar las causas y las consecuencias, ¿ya? De por qué está sucediendo eso. Pero cuando yo informo, doy la información y no me preocupo, ¿cierto?, por otra información para darle al emisor. Solamente informo de lo que está pasando, no le doy una solución, una prevención, nada. Cuando yo instruir, solamente es cierto, es parecido a la información, solamente trato de dar, en este caso, instrucciones de cómo hacer algo. Es como un manual, ¿ya? Pero no me da una segunda información de decirme qué pasa si no ocurre eso. En las instrucciones no existe eso. Y exponer, en este caso, es parecido también con la idea de información. Fíjense que no hay información secundaria que me puede ver, solamente tiende, como dice ahí, a exponerme la información, pero no existe una información secundaria que pueda avalar esa idea. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de esta infografía? ¿Prevenir sobre los riesgos de contacto con una fragata portuguesa o informar sobre dónde acudir si se encuentra una fragata portuguesa? Instruir acerca de los mecanismos de ataque de una fragata portuguesa, exponer cómo disminuir los efectos de picadura de una fragata portuguesa. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál ustedes creen que sea el propósito de esta infografía? A, B, C, D. Prevenir, informar, instruir o exponer, según lo que hemos visto. Ya, Catalina dice que es prevenir. Muy bien, vamos a ver si esa es la alternativa correcta. Muy bien, es la A, porque este texto ¿cierto?, nos va a prevenir sobre estos riesgos. ¿Y dónde encuentro la respuesta? Fíjense en las palabras que utiliza esta infografía. Cuídate, prevención, en caso de picadura. Y ahí tengo todas las palabras, marcas textuales que me indican el propósito de este texto. ¿Ya? No puede haber informado solamente. Sí nos informa que es la fragata portuguesa, pero además nos da, cierto, en este caso, instrucciones si estamos en contacto con ella, cómo cuidarnos si estamos en la zona donde existe esta fragata portuguesa. Por lo tanto, lo que tiene esta intención es, ya, muy bien. Dice Anyara también que por qué es la A, porque dice que es la que se relaciona más, porque las otras alternativas no son certeras. Claro, porque la B y la C y la D alude a una pequeña parte de información de esa infografía. En cambio, la A es más completa, ya que dice que toda la totalidad del texto nos previene. Entonces, la B y la C y la D solamente nos habla de una pequeña parte de esta infografía. Muy bien. Ya, siguiendo con este mismo ejemplo, ahora nos vamos a preguntar sobre otra forma de evaluar un texto. Primero me pregunté por el propósito, ahora me dice, ¿qué elementos de esta infografía tienen como objetivo el dar credibilidad a la información? ¿Qué elementos me ayudan a que esta infografía sea validada, sea en este caso creíble? Acuérdense que ahora nos estamos preguntando entonces por la organización del texto, por la información que me entrega. ¿Ya? Según ahí el texto, me dice, ¿cómo yo entonces doy credibilidad a la información que estoy dando? Solamente con lo que estoy observando, por el uso de imágenes explicativas, con la intención breve de los textos, la entrega de instrucciones precisas, los respaldos de instituciones públicas. Muy bien, tanto ahí como respondió Anyara y Catalina, entonces, lo que nos hace que este texto sea validable y sea creíble es lo que está abajo, son las instituciones, y es lo que nosotros cuando utilizamos en un texto argumentativo, cuando nosotros hablamos de argumentos de autoridad o respaldo a través de datos, porcentajes, etc. Y aquí solamente de manera ilustrativa, ¿cierto?, aludimos que ahí prevalece, ¿cierto?, el respaldo de esta institución. Entonces la alternativa es la D, que la credibilidad, ¿cierto?, se da a través de estas instituciones, que el Ministerio de Salud, Armada de Chile, el MINSAT, ¿cierto?, y la llamada del 137.
Y ahí, como dice Yara, la credibilidad se da a través de un respaldo institucional que pueda certificar la información. Muy bien, si no hubiese existido esa información, yo lo saco y me queda arriba, ya, iba a ser entendible. Pero se hace más creíble con la propuesta y la inserción de estos logos que me indican, en este caso, cierta credibilidad, que son estas instituciones. Ya. Ese texto era informativo y además argumentativo. Ya, ahora ustedes no solamente, primeramente, si yo veo este texto, ¿qué tipo de texto es? Con solo mirarlo, aún no lo leo, solamente su estructura. ¿Qué tipo de texto es? Ya, Catalina dice que es narrativo. Ya no prevalece la imagen, no hay iconos, por ejemplo, de estructuras como, en este caso, formas de líneas, de organización de las temáticas como una infografía, sino que prevalece, en este caso, la narración, la prosa. Como dicen Yara y Catalina, entonces es un texto narrativo, un cuento, y lo dice ahí, cuento escrito en 2013 por Alejandro Aracena, de 59 años, de Tierra Amarilla. Y el cuento se llama El Yastay. Lo voy a leer y contestamos las 3 preguntas que para terminar con este ejercicio en conjunto. Dice el Yastay. Para los que nunca han escuchado hablar del Yastay, quiero hacerles un paralelo esta historia y quiero llegar a hablar el mismo idioma con ustedes, especialmente en estas muestras de nuestra flora y fauna. El Yastay es un hermoso ejemplar de guanaco, mucho más grande que los otros machos, inclusive que el jefe de una manada que llamamos relincho. El jefe de todos los relinchos es el Yastay. Ahora sí, me siento relajado para decirle que hay arrieros que son realmente prodigiosos, donde ellos son los principales protagonistas, contando mentiras, aventuras o historias. La noche del río Jorquera invitaba, con la claridad de nuestro límpido cielo nortino, a reunirnos al lado afuera del rancho. Aspirando el humo de un buen cigarrillo, echábamos a correr la imaginación y atentamente escuchábamos el negro García, alias El Hoyito, dirigiéndome una mirada burlesca. Cuenta que justo y muy inteligente, en una oportunidad, un arriero encontró cerca de su corral unos pequeños guanaquitos heridos, que se salvaron de una criminal balacera con metralletas. Él los metió en su corral y los cuidó con esmero, del mismo modo los alimentó con la leche de su ganado caprino y cuando estaban totalmente recuperados los soltó para verlos libres correr por el campo. Una mañana el Yastay se le cruzó en el camino al arriero y con su cuerpo lo tapaba por delante del caballo para que lo siguiera. Lo hizo y muy cerca del lugar encontró unos animales recién muertos. El Yastay pagó su deuda de estadía. El arriero charqueó los guanacos y cuando terminó su faena escuchó un relincho de saludo del más grande de los guanacos. ¿Ya? Ahí tenemos una historia, ¿cierto?, de un animal particular, ¿cierto?, del norte de nuestro país, ¿ya? Y ahí tenemos una historia, ¿cierto?, contada por este narrador, en este caso, narrador protagonista, ¿ya? ¿Quién nos cuenta esta historia, ¿cierto?, de este guanaco? Entonces vamos a las preguntas. Si es un texto narrativo, ¿ya? Nos vamos a preguntar entonces, ¿para qué se escribió este texto? Con esa pregunta me estoy aludiendo al propósito, por lo tanto estoy con el objetivo que de esta clase, que es evaluar. ¿Para qué se escribió este texto? Para relatar la historia del Yastay, para describir cómo son los guanacos, para explicar las aventuras de unos arrieros o para contar las vivencias de los guanaquitos. Ya. Primero, cuando yo tengo ese tipo de preguntas, y si ustedes se los topan en la prueba, fíjense ahí, dice para relatar, describir, explicar, contar. Ya, si es un texto narrativo, tengo que en este caso, dejar o eliminar la alternativa B y C, porque eso me dicen describen y explican. Y esa no es la que prevalece cuando estoy hablando de una narración. Me queda con la idea de narración las siguientes alternativas, A y B, que es relatar y contar. Entonces tengo que decir, ¿me relata la historia del Yastay o me cuenta la vivencia de los guanaquitos? ¿Cuál será?
Entonces, en este caso, como ahí colocaron las chiquillas, ¿cierto? Sería la relatar. Ya está hablando de la historia del Yastay. No es la de, porque dice contar las vivencias de los guanaquitos. No, porque sí me cuenta esa historia como idea secundaria, ya, pero en este caso me cuenta como idea secundaria, pero lo que interesa es el tema central, que es la historia del Yastay. Y ahí está la palabra clave, relatar, ¿ya? Solo lo mencionas, pero no predomina. Muy bien. Otra pregunta de este mismo cuento. ¿Qué frase utiliza el narrador para establecer una relación de confianza con los lectores? Echábamos a correr la imaginación y atentamente escuchábamos al negro García, alias El Hoyito. Estoy buscando una frase donde el narrador establece una cercanía de confianza con el lector. O quiero hacer un paralelo en esta historia y quiero llegar a hablar el mismo idioma con ustedes. La noche del río Jorquera invitaba con claridad de nuestro límpido cielo nortino a reunirnos, o el Yastay es un hermoso ejemplar de guanaco, mucho más grande que los otros machos, inclusive que el jefe de manada que llamamos relincho. Ya. La B, cuando yo hablamos de relación, estoy hablando de marcas textuales que hablan sobre un tú, sobre donde hay una confianza, un relajo del lenguaje, de una conectividad, ¿cierto? Entonces, como dice ahí en ese momento, en la alternativa D, se produce la conexión de confianza. Entonces, quiero hacer un paralelo en esta historia y quiero llegar a hablar el mismo idioma con ustedes. Y ahí utilizo la relación de confianza. Y por último, para ir terminando ya la clase, vamos a cambiar ahí. Última pregunta de este mismo texto narrativo sobre el Yastay dice, en relación con la forma en que está escrito el texto, y estamos hablando de la etapa número 3 para evaluar un texto, que es hablar de la organización. ¿Cuál de las siguientes características dificulta tu comprensión? Las palabras en varios idiomas, el uso de signos de puntuación, los cambios en los tiempos verbales, las letras mayúsculas de algunas palabras. La C, ya. Mire, primero, las palabras en varios idiomas. ¿Me habló de palabras, por ejemplo, en este caso, aborígenes del norte? No, en ningún momento me lo dijo. Elimino la A. Los cambios en los tiempos verbales, ¿ya? En este caso, yo analicé esta pregunta la extraje de una prueba de transición que está en el ejemplo en el DEMRE, ¿ya? Evalué esta pregunta, dice los cambios en los tiempos verbales. Leí el texto y no hay muchos cambios verbales. No hay muchos cambios verbales, solamente tiende a hablar en el pasado, en el pretérito, en este caso pretérito perfecto, por lo tanto no hay un cambio mucho de tiempos verbales. Las letras mayúsculas de algunas palabras, no porque solamente induce la palabra ya está y le coloca mayúscula para hacer lo que es un nombre propio de este guanaco. Sí, busqué la solución y me dice que es la D, el uso de signos de puntuación, porque fíjense que cuando yo estaba leyendo, yo interrumpía mucho mi lectura porque existen muchas comas, fíjense. Ahora sí me siento relajado para decirles que hay arriba que son realmente prodigiosos, coma, donde ellos son los principales protagonistas, coma, contando mentiras, coma, o aventuras o historias. Entonces, por los signos de puntuación no dificultan en generar la comprensión. Lo que pasa es que los signos de puntuación, cuando uno lee, es porque uno tiene que parar la lectura, darle esa tonalidad. Si estoy yo enunciando y hay un punto seguido, tengo que parar, no tengo que leer como locomotora así rápido. No, hay una pausa. Entonces, cuando yo estaba leyendo, fíjense que hacía muchas pausas, es porque prevalece mucho la coma. Y si ustedes saben, no sé si lo vieron en media o en básica, cuando yo utilizo la coma es para dar incisos aclaratorios, es decir, para dar una ejemplificación, una explicación de la idea que di, para enumerar, para, en este caso, contrastar. Entonces, por eso lo que hizo este texto es, como estamos hablando de, en este caso, un narrador protagonista, y él es el que está contando la historia, hace muchas pausas con estas comas, porque está él hablando, por lo tanto, por eso dificultad quiso un poco la lectura. Entonces, pero lo que quiere aludir más la pregunta es que este tipo de pregunta que me habla de
la forma en que está escrito el texto, el propósito, la intención, es que están hablando sobre cómo evaluar un texto. Entonces, eso es lo que hicimos hoy día, aprender a evaluar un texto a través de su forma, de los propósitos y de la intención. Entonces, con todo lo que acabamos de explicar, ¿qué van a hacer ustedes? Y como por ahí Romina me preguntaba, profe, ¿yo puedo juntar la tarea 4 y 5? Aquellos que ya me mandaron la tarea, solamente me mandarían las respuestas en su cuaderno, por ahí una fotito de la respuesta de la tarea número 5. La tarea número 4 era buscar un texto informativo o narrativo, en este caso literario, y separarlo en párrafos y decir qué secuencia discursiva prevalecía, si era narrativo, ejemplificación, caracterización, ideas principales, si hay palabras que no sabía, algún vocabulario, y de ese mismo texto van a hacer esta tarea 5, me van a decir qué intención tiene ese texto para ustedes, qué intención del emisor, ¿dónde saco las intenciones? Se basan en esta clase. Yo la voy a dejar como apunte ahora en PDF en Webclass. ¿Cuál es la actitud del emisor? Reflexiva, problematizadora, etcétera? Y la forma de organización, ¿ya? Si es narrativo, entonces, tiene una organización cronológica, y si es informativo, tiene una organización, en este caso, deductiva. ¿Ya? Con eso estamos trabajando, ¿cierto?, las clases que ya hemos hecho y relacionamos todas las habilidades que hemos aprendido. La tarea la recibo hasta el próximo jueves. Dudas o consultas, profe, ¿me sirve este texto? Me va diciendo. El lunes nos vemos en la clase de retroalimentación y acuérdense que el lunes tiene una pequeña prueba de comprensión lectora. ¿Ya? Eso, chiquillos. Que estén bien, duda o consulta me escriben, yo igual les voy contestando siempre. Cuídense y nos vemos el lunes. Que estén bien. Chao, chao.